Buenas noches, ingeniero. ¿Alguien me dice cuál es el último subtítulo del avance, por favor? Ecuación de onda era ingeniera del último. Ecuación de onda. Sí, eso mismo. A ver, vamos a revisar. La regla de la cadena todavía no vimos. Ya vimos, ingeniero, lo anterior, antes que entremos a esto, perdón. No, esto es regla de la cadena para funciones en varias variables. Ah, ese no. Incrementos y diferenciales. Incremento tampoco. Estamos entonces. Me ayudan a verificar. Mucho más adelante todavía, ingeniero. Estamos en teorema de igualdad de las derivadas parciales mixtas, nada más. Ese era un título, pero. Derivaciones de funciones en varias variables, por definición, ya hicimos, ¿verdad? Sí, ese se me hizo copiar eso. Estos ejemplos también. Sí, eso también lo hicimos. Derivadas de orden superior, claro, ha sido para el examen, ya lo tienen. Después, teorema de Clairaut, ecuación de Laplace, onda. Estos ejemplos también ya lo hicieron, ¿verdad? Sí, ya lo tenemos hecho. Incrementos y diferenciales. Eso faltaría, eso no tenemos dinero. Ya. Muy bien, entonces empezamos acá con incrementos y diferenciales. ¿Pueden apuntar como parte teórica todo esto? Incremento y diferencial le ponemos como título general. Y como subtítulo, incrementos y diferenciales. ¿Ya? Entonces, para copiar esto, 4 minutos, ¿está bien? Ingeniera, ¿me escucha? ¿Me pueden escuchar? Sí, Marilyn. Estaba bien, a lo que llegué a entender estaba preguntando en qué nos quedamos, ¿no? Sí, correcto. Ecuaciones diferenciales parciales. Y hay una ecuación de onda y la otra es ecuación de Laplace. Laplace, ¿ya? Y Sí, luego de ahí nos dio el práctico. claro. De ahí nos dio el práctico y Sí. no avanzamos más. Y lo que Ahí pasa nos es que quedamos. perdimos la anterior clase porque estuvimos en auditorio. Por eso que estamos recién por acá. Bien, nos vamos a poner al día. Incluso algunos no han entrado porque han ido al, ¿cómo se llama esto de acá? Al censo. Al cabildo. Sí, Quisiera saber quiénes han ido, porque ya hasta el momento hay 22 estudiantes. yo quería ir, pero me queda muy lejos. Sí, bueno, ya. Ni modo. La universidad, por ejemplo, no ha mandado ningún mensaje de suspensión de clases. En otras sí. En otro lado, donde yo también trabajo, no hay clases a partir de las 18.
Y debería ser así. Pero bueno, Pero no pasamos, pues. el tema es ir, no es quedarse en casa tampoco. O sea, el que no vaya si no pasa clase, doble error. Al menos estamos pasando la clase de manera virtual. Sí. Apunten esta definición de diferencial total. Ingeniera, disculpe, ¿será que lo puedo mover a la otra diapositiva un segundo? Es que es para sacarle captura, por favor. Ya está, muchas gracias.
Bien, ¿pasaste? Un cachingo, voy a sacar la captura. Listo, ingeniera. Muy bien, pasamos a la siguiente y copien el ejemplo 1. Muy bien. Las dos únicas fórmulas hasta el momento, para que ustedes vayan diferenciando, hemos anotado el incremento en Z y el diferencial total. ¿Ya? En este caso, si la función depende solo de dos variables, el diferencial han anotado que es la derivada parcial con respecto a x por el diferencial de x, más diferencial de la función con respecto de y por el diferencial de y. Si la función depende de tres variables, entonces lo mismo, ¿no? Derivamos parcialmente con respecto a x, con respecto de y, con respecto a z. Y ahí se va armando las fórmulas. Bien. En el inciso A nos dice que la función depende solamente de dos variables. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la fórmula? Si veo que solamente depende de dos fórmulas, entonces va a ser diferencial total, va a ser igual a la derivada parcial de z con respecto de x por diferencial de x, más derivada parcial de z con respecto de y por el diferencial de y. Esa sería la fórmula. Y también, si quieren un poquito más simplificar esto, podríamos reescribir como, sabemos que z es una función que depende de x y de y. También ustedes han visto que pueden escribir como f sub x, diferencial de x, f sub y, diferencial de y. Entonces acá nos están indicando que debemos derivar parcialmente con respecto a x, con respecto de y. Entonces deriven con respecto a x. ¿Qué nos queda? 2 seno de 4. Ah, es y. Como son dos términos, entonces no se olviden ahí ponerlo entre corchete y luego por el diferencial de x. Menos 6x y al cuadrado. ¿Ya? Ahora, con respecto de y, deriven parcialmente con respecto de y.
2x Sí, 4 menos 3x. coseno de y. 2. Y Coseno de y. sería 2. No sería 2x. 3x al cuadrado y. 6x al cuadrado y. Muy bien. Por el diferencial de y. Y nada más, eso es diferencial total. Esa es la fórmula, ya la tenemos. Miramos al inciso B. ¿Qué necesitamos? Primero tengo que saber cuál es la fórmula. La función, bueno, esto se puede escribir como f de x, y, z, ¿correcto? Depende de x, y, z. Entonces, el diferencial de w va a estar definido por la derivada parcial de w con respecto a x, por el diferencial de x más derivada parcial de w con respecto de y, por el diferencial de y, derivada parcial de w con respecto a z, por el diferencial de z. Bien, ¿cuál es la derivada parcial con respecto a x? 2x 2x. Y ¿Ya? Luego, más y al Lo cuadrado demás más. lo demás ya no se anotaría, ¿no? Solo de claro, diferencial de x. sí, correcto. Luego, con respecto de y, Más 2y, diferencial de y. Y ya, muy bien. 2z, diferencial de z. Muy bien, y listo. Eso es el diferencial total. Sencillo, ¿verdad? Wow, solo eso. Solo eso. Bien, para copiar, 4 minutos. ¿Está bien? No, 3 minutos. No es mucho. Todo, ¿no? Copien el ejemplo Todo, porque ¿no, ingeniero? todo esto ya lo tienen. Ya apuntaron. Ah, ya. Solo el ejemplo. Copien el ejemplo 2. Sí, ya lo tengo copiado, no sé ustedes. En el ejemplo 2 nos dice en el inciso A que determinemos la diferencial de z, diferencial total. Entonces, para esto sabemos que diferencial de z va a ser la derivada parcial con respecto a x por diferencial de x. Vemos que solamente dependen de dos variables. Entonces, nuestra fórmula es derivada parcial con respecto de y. Bien. Entonces calculamos el diferencial, derivamos parcialmente con respecto a x y serían dos términos, por eso vamos a poner entre corchete por el diferencial de x, más con respecto de y, ¿qué nos queda? Uno menos 2y al cuadrado. No, 1 menos 2y. Ahí Sería quedaría 1 y lo 3x menos menos 2y. 2y. Correcto, 3x menos 2y por diferencial de y. Ese sería el diferencial total. Ahora me dice que haga una comparación con el incremento de z. ¿Quién es el incremento de z? Vamos a poner con otro color. El incremento de z es igual a la función f de x más delta de x, y más delta de y, menos f de x, y. ¿Sí? Eso es el incremento de z. Esa es la fórmula. Entonces,
Yo lo que necesito es un poquito revisar acá los incrementos para saber cuánto es la variación. Por ejemplo, en X dice que cambia de 2 a 2,05. Si bien estamos partiendo de X igual a 2, aquí hay un incremento. ¿Cómo calculamos el incremento? Hacemos Restando, ¿verdad? 2,05 menos 2. ¿Cuánto es esto? 0.5. 0,05. Entonces, este valor de acá para nosotros es X más el incremento. ¿Ya? Fíjense bien. Partimos en X y llegamos a otro puntito sumando un incremento de 0,05 que sería entonces 2,05. Con respecto de Y, dice que cambia de 3. Entonces esto vendría a ser Y más el incremento en Y pasa a 3,96. Entonces el incremento en ¿No Y. sería 2,96? Ah, copié mal entonces, sí tiene razón. Muy bien, gracias. 2,96. Entonces 2,96 menos 3. ¿Cuánto vale todo esto? Sería menos 4. Más 4 sería. 4 no. No, estaría bien con el signo negativo. Superior, en este caso, 2,96 menos 3, ¿cuánto es? Menos 0,04. Menos 0,04. Muy bien, ya sabemos quién es el incremento. Y recuerden que en los apuntes, ustedes han visto que esto es igual. El diferencial de X es igual al incremento en X. El diferencial de Y es igual al incremento en Y, ¿correcto? Eso apuntaron. Entonces, ahora ya puedo calcular la diferencial total. Es cuestión de reemplazar. ¿Quién es X? Sabemos que X vale ahora 2 y Y vale 3. Reemplazamos donde veamos esos valores. Y en lugar del diferencial, ¿cuánto vale? El diferencial en este caso es 0,05, diferencial de X, más 3 en lugar de X por 2 menos 2 por 3. El diferencial de Y vale menos 0,04. ¿Están de acuerdo? Solo estoy reemplazando. Si se dan cuenta, todo esto va a ser 6 más menos 6, 0. Y solamente tendríamos que operar acá. ¿Cuánto le sale el diferencial de Z? Hagan cálculos. $0,65 me salían. 0,65. Igual a mi ingeniero. Ya, muy bien. 0,65. Ahora nos dice que hagamos una comparación de valores entre, ya tenemos por un lado el diferencial de Z. Ahora veamos cuánto nos sale el incremento en Z. Para el incremento, ¿qué necesito saber? Vean, acá hay dos funciones. Ya tenemos la primera, que es f de x, que es justamente la que me dan original. Voy a reemplazar ahí.
Pero me falta construir la función f de x más delta de x, coma, y más el incremento. ¿Y a quién se refiere con todo esto? ¿Quién me puede decir cuánto vale x más delta de x? Sería siendo... Ah, no, espere. ¿No es la diferencial del incremento? Bien. 0,05, No, no, no. ¿Quién es ¿no? x más delta de x? ¿Y quién es y más delta de y? Ah, sería 2,05 x más delta de x. Y el otro sería y más incremento de y 2,96. Eso. Muy bien. Todo esto, tal como está, vamos a reemplazar en la función. Entonces, ustedes por favor van a hacer cálculos. Donde veamos x, ahora voy a reemplazar por 2,05 al cuadrado más 3 por 2,05 por y 2,96 menos 2,96 al cuadrado, ¿sí? Y por otro lado, ¿quién era x y quién era y? X era 2 y y 3. Muy bien, entonces vean, aquí tenemos que x vale 2 y y vale 3. Por lo tanto, reemplazan otra vez en la función original y tendríamos 2 elevado al cuadrado más 3 por 2 por 3 menos 3 elevado al cuadrado. ¿Ya? Hagan cuentas y luego vamos a ver cuánto sale el incremento en z. Incremento de z. El 3 elevado al cuadrado, ¿de dónde lo sacó, ingeniero? ¿De acá? Reemplazando. Estamos reemplazando en la función. La primera de arriba me sale 13,64. ¿Ya? 13,64. Y la de abajo me sale 13. Muy bien, gracias. Por lo tanto, la diferencia sería 0,64. Sí. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de estos dos valores? Como ven, el diferencial de z también es muy próximo o parecido al valor del incremento en z. Si bien ustedes han apuntado en la teoría que el diferencial de x es igual al incremento en x, el diferencial de y es igual al incremento en y, y acá también estamos viendo que realmente se cumple. El incremento en y en z es igual o parecido al diferencial de z. ¿Sí? Eso es lo que pide en el ejemplo 2. Bien, les espero 3 minutos, copien y luego pasamos al siguiente ejemplo. Todavía falta ingeniero. ¿Mucho? Ya vamos por el negro. Muy bien, vamos, vamos, un minuto más.
los datos, ya en el ejemplo 3, nos pide calcular el error que se comete al momento de calcular el volumen de un cilindro recto. Para ello, como dato nos dan la altura del cilindro, el radio, el error que se comete y también bueno, en realidad la fórmula no, nosotros tenemos que saber, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del volumen? Por lo tanto, la fórmula del volumen de un cono circular es un tercio por pi r cuadrado por la altura. Nos dice que debemos usar diferenciales, por lo tanto usamos diferencial total. Y algo importante, cuando nos habla del error que se comete al hacer la medición, significa que el incremento o el diferencial, bueno, en este caso, ¿de cuántas variables depende el volumen? ¿Cuáles son las variables? 2, R y H. De 2, R y H, ¿correcto? Entonces, diferencial de R y diferencial de altura va a ser lo mismo que el error, 0,1 centímetros. Eso es el error, ¿ya? Ese es el diferencial. Entonces, nosotros necesitamos usar, aquí nos dice que usemos diferencial total. Por lo tanto, la fórmula diferencial del volumen va a ser derivada parcial del volumen con respecto a R por diferencial de R, diferencial del volumen con respecto a la altura por diferencial de altura. Muy bien, esa es la fórmula y a partir de ello deriven. ¿Cuál es la derivada con respecto a R? ¿Están de acuerdo? Con respecto a H. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Respecto al error, eso se va a reemplazar en alguna fórmula que nos indica que el error de R y de H es 0,1. Correcto. Sí. Luego, no sé, como ya tenemos los valores de H y R, entonces vamos reemplazando, porque lo que nosotros buscamos es un valor numérico. R vale, por ejemplo, 10 centímetros. H vale 25 centímetros. Y el diferencial de R vale 0,1 centímetros. Más pi tercios, R vale 10 centímetros al cuadrado por diferencial de H 0,1 centímetro. ¿Cuánto le sale el diferencial del volumen? Que en este caso sería el error que se comete al calcular el volumen de un cono circular recto. Unidad de medida, centímetros cúbicos, ¿sí? A mí me salió 1,31. 1,31. Lo veo muy bajo su... A mí me salió 62,83.
¿Cuánto? 62,83. A ver, vamos, verifiquen. Voy a revisar. O también como BRP me sale. Sí, es correcto. Sí, lo volví a revisar, está bien. Ya, muy bien. Copian 4 minutos y luego pasamos al ejemplo 4.
Bien, ¿confirman si ya lo tienen? Ya aparece. Bien. No sé si ya copiaron el ejemplo 4, pero de todos modos muestro la guía de avance. Copien el ejemplo 4. Muy bien. Entonces acá, nuevamente nos pide calcular el volumen, perdón, el error propagado al medir el volumen. Sabemos que el volumen para esta caja rectangular es X por Y por Z, es decir, el largo por el ancho por la altura. Algo importante que hay que tomar en cuenta es que el error nos dan en milímetros, pero sin embargo las otras medidas nos están dando en centímetros y esto para poder hacer operaciones tiene que estar en la misma unidad de medida. Por lo tanto, hacemos las conversiones correspondientes, ¿sí? Sabemos que en un centímetro hay 10 milímetros, por lo tanto 0.1 dividido entre 10 es correcto, 0.01. Nuevamente acá usamos diferencial total. Entonces,
Aquí tendríamos derivada parcial con respecto de x, con respecto de y con respecto a z. ¿Quién es la derivada parcial del volumen con respecto a x? Con respecto de y con respecto a z, ¿sí? Bien, luego procedemos a reemplazar. Para reemplazar, entonces vean x y perdón, los valores que ya nos están dando, vamos a reemplazar y otra vez como el error de acá es más menos, tal como está, vamos a reemplazar más menos 0.01 centímetro. Entonces aquí me va a quedar bien, luego vean cuánto les sale el error máximo que se comete al medir el volumen. Y por último, esto vamos a considerar como inciso A. Inciso B, error relativo. Para calcular el error relativo simplemente tenemos el diferencial de B sobre el volumen total, es decir, este resultado sobre el volumen. El volumen es X por Y por Z, evaluando acá. Y bueno, todo esto nos sale 15.000 centímetros cúbicos. Para el error relativo solamente vamos a considerar el positivo y a ese resultado vamos a dividirlo entre 15.000. Bien, no sé cuánto les sale acá. Y a todo eso multiplicamos por 100. Entonces, esto nos va a dar en porcentaje. Error relativo nos vamos a calcular entonces en porcentaje. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguien sabe cuánto le sale el volumen? Estamos calculando. Muy bien. No sé si está bien, ingeniera. A mí me sale menos 20,5. Ya, muy bien. Más menos 20,5. Amigo, ingeniera, 20,5. Correcto, Positivo, muy negativo. bien. Eso no importa, ¿no? Porque más y menos lo tendría que llevar al resultado. Sí, correcto. Al final se pone más menos. Y por último, el error relativo, Michael, 20.5 dividido entre 15.000. Ahorita estamos en eso. Me sale 1,37 redondeado Por 100. por 100. A mí me salió 1, A mí me salió 0,3. así 0, redondeado 2
a dos decimales sería 0,14. Sí, igual da lo mismo, ingeniero. 0,14%. ¿Ya? Buenísimo. Entonces, este sería el error que se comete. Error relativo es mínimo, como ven, 0,14%. ¿Cómo le han sacado el por ciento? ¿Con qué medio? No directamente. Simplemente lo tenés a dividir y lo multiplicás. Por 100. Ah, ya, ya. Muy bien, jóvenes. Esto sería el ejemplo 4. Luego les voy a pasar para terminar el siguiente subtítulo, que sería regla de la cadena, que mañana vamos a ver al inicio del día. Terminen de copiar, les voy a mandar las capturas para los estudiantes, que creo que nadie ha ido al cabildo porque están... Han ido ingeniera, varios. Porque somos estudiosos. Sabemos, somos más, ingeniero, más de 25 son. A los Sí, que creo que conozco yo acá, han ido, de acá a este grupo han ido algunos. Y del otro, mis otros compañeros de otros grupos igual han ido. buenísimo. De programación, pero. Ya, muy bien. No hay Hice problema. una pregunta en el inciso B, me sale 0,13. ¿Por qué? Redondeando sería 0,14. Han redondeado Pero al segundo decimal. Han redondeado al segundo decimal. A mí solo me salió directo 0,13 nada más, sin ningún este. No lo sé. Verifiquen eso. Ingeniera, en el inciso B, error relativo, si no me equivoco, eso lo está reemplazando en una fórmula que ya nos dio, ¿no? Aquí está. Esta es la fórmula. Remarco. Es que Ah, estaba 0,13 porque no lo ha redondeado a 4, a 14%. tal vez está en modo, creo que se puede igual modificar la calculadora a dos decimales y por eso te sale así. A veces. Primero se pone el 20,5 sobre 15.000 y luego por 100, ¿no ve? Así fue, porque yo lo hice así. Lo mismo, igual si multiplica por 100 y divide entre 15.000 no pasa nada, tiene que salir lo mismo. No, no altera, ¿ya? Terminen de copiar y luego les voy a pasar una captura para que copien y lo tengan listo para el día de mañana. Y con eso termina la clase de cálculo. lo va a pasar ahorita, ingeniero, para que vayamos copiando. Sí, lo voy a pasar al grupo. Listo, ingeniero.
Bien, jóvenes, termina aquí la clase. Vámonos a física. No olviden Vamos, gente. registrar su asistencia. Ay, me olvidé.